¡Ya llegamos! Y esto es Al Friendly. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Know Your Fusion de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Cuando Steven y Amatista les preguntan quién derrotó a Jasper, Garnet responde que Peridot, pues ella lo había dicho en el capítulo Kindergarten Kid. Podemos ver a Perla y Garnet preparando un pastel. Recordemos que Matt Brunette, escritor de Steven Universe, confirmó hace tiempo que a Perla le gusta cocinar pies, aunque no le guste comérselos. Una vez más, la fusión entre Amatista y Steven se realiza sin danza de fusión, solamente es necesario que se tomen de la mano para poder fusionarse. Cuando Garnet descubre que Steven se puede fusionar con gemas, se emociona muchísimo más que cuando descubrió que Steven se puede fusionar con humanos. Seguramente porque eso significa que algún día Steven se podrá fusionar con Garnet. Knock your socks off, o en español, se te caerán los calcetines, es una expresión que se usa cuando algo te sorprende tanto que hasta se te caen los calcetines. Cuando Smokey Quartz aparece, dice que no se molesten en ponerse los calcetines de vuelta, porque con sus trucos de yoyo se les van a volver a caer. Curiosamente, en la siguiente toma se ve que a Perla se le cayeron los calcetines y se los está volviendo a poner. Smokey Quartz hace el truco Walk the Dog, o en español, pasear al perro. Es uno de los trucos de yoyo más famosos que consiste en hacer girar el yoyo por el piso haciendo que avance mientras la persona lo sigue caminando. La televisión de Steven es destruida una vez más. Esto ha sucedido en Brillo de Gema, El Cuarto de Rose y De Vuelta al Granero. Sardonyx dice que el espacio dentro del Templo de Cristal es infinito. Esto ya se había visto en el capítulo El Cuarto de Rose, donde podemos ver que pudo recrear toda Ciudad Playa sin problemas. Se revela que cada fusión puede tener su propio cuarto en el templo siempre y cuando esta fusión exista. Las gemas de rubí, zafiro y perla se iluminan abriendo la puerta como si fuera un telón que se está abriendo. Esto es muy similar a cómo Sardonyx apareció por primera vez en Cry for Help. Es desconocido si los cuartos de Perla y Garnet dejan de existir mientras Sardonyx esté fusionada, o si Sardonyx es capaz de entrar a los cuartos de Rubí, Zafiro y Perla, muy parecido a como ella puede crear los guantes de Garnet o la lanza de Perla a pesar de estar fusionada. Tampoco se sabe si Sardonyx pudiera entrar a los cuartos de las fusiones como Garnet, Rubí con Perla o Zafiro con Perla. De la misma forma, si Sardonyx es capaz de crear las armas de esas fusiones, aunque seguramente sí puede hacerlo, pues Sardonyx ha invocado los guantes de Garnet. La habitación de Sardonyx es una referencia a los programas de tipo talk show, en específico a los programas Late Night Show, donde el presentador, en este caso Sardonyx, entrevista a una celebridad invitada, en este caso Smokey Quartz, y hablan sobre su vida y el público la puede conocer un poco más. Este tipo de programas suelen ser cómicos. Sardonyx dice, "Good evening everybody". Esta misma frase lo dijo cuando apareció por primera vez en el capítulo Cry for Help. Normalmente, los late night shows tienen de fondo los edificios de la ciudad en donde se encuentran. En este caso podemos ver la Ciudad Imperio en el fondo. En el escritorio de Sardonyx vemos una taza de café que en español quiere decir "Yo amo Ciudad Imperio". Durante todo el capítulo, cuando Sardonyx o Smokey tiran objetos fuera de la cámara, siempre se escucha en el fondo que le pega a alguien. Esto es una parodia al cliché de las caricaturas antiguas donde siempre que se tiraba algo fuera de cámara le pegaba a una persona o a un animal callejero. Este capítulo hace uso de las risas grabadas, que consisten en grabaciones de la audiencia reaccionando a ciertas situaciones del capítulo. Normalmente risas, pero también puede ser sorpresa, duda, tristeza, felicidad, entre otras emociones. Es usada en sitcoms como La Teoría del Big Bang. Sardonyx revela que todo el público y posiblemente todo el lugar fue creado por ella gracias al templo. Esto sería similar a la habitación de Rose. Smokey Quartz considera que solamente ha existido durante 10 minutos. Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que Steven y tiene unas cuantas horas de edad, o sea, el tiempo que Steven y Connie se han fusionado, pero físicamente se ve como de 26 años y 3/4, o sea, la suma de sus edades. Smokey dice que puede lamer su propio codo. Esta es una referencia al capítulo Too Short to Ride, en donde Steven y Amatista usaron la habilidad de cambiar de forma para poder lamer sus codos. Sardonyx puede mover sus pares de ojos independientemente, muy parecido a como lo hace un camaleón. Sardonyx revela que cada fusión adquiere un nuevo poder y una nueva arma. De las fusiones que conocemos, Garnet adquirió los poderes de electricidad y un par de guantes. Opalo tiene una gran puntería y un enorme arco. Sugalide es de las fusiones más fuertes y tiene un mayal. Sardonyx adquirió la habilidad de rotar sobre su propio torso y un martillo. Stevonnie combina lo mejor de Steven y Connie, y aunque no tiene una nueva arma, sí usa perfectamente la espada de Rose y el escudo de Steven. Alejandrita adquirió aliento de fuego, el cual posiblemente hacía el causante de su voz rasposa, pero no es capaz de invocar una propia arma, tal vez porque su fusión no es tan estable como las anteriores. Y Malachite no tiene nuevas armas ni poderes, seguramente porque esa fusión está hecha de rencor y odio. En cuanto a Smokey, solo sabemos que su arma es un yo-yo, hace excelentes trucos con él
y tiene una personalidad adorable. En este episodio se rompe la cuarta pared en varias ocasiones, algo que no había sucedido desde el capítulo crossover con Tío Grandpa. Unos ejemplos de esto es cuando Sardonyx habla sobre los productos de los personajes de caricaturas, o cuando ponen los clips de Mujer Gigante y Super Watermelon Island y abajo se puede leer material cortesía de Cartoon Network. En este capítulo se puede escuchar el grito Wilhelm, que es un efecto de sonido usado en una infinidad de películas famosas como Star Wars, series como Game of Thrones y hasta animes como Ranma y medio. El juego Hit That Bird hace referencia a los eventos de Mujer Gigante, donde podemos ver una de las pequeñas aves de la gema corrupta y también Steven Jr. Sardonyx pregunta si es necesario pagarle a la actriz de voz de Sugalite, a pesar de que reutilizaron una línea que ya se había grabado. Esto es una referencia a lo caro que salió contratar a la actriz de voz de Sugalite. Si no lo sabían, Nicki Minaj es la que le da la voz a Sugalite. Por esta razón, Sugalite no aparece mucho, y cuando apareció en Cry for Help, no dijo ninguna línea. En el High Strike, o en español medidor de fuerza, nos muestran el grado de fuerza que tienen ciertos personajes. Empiezan desde el más débil, en este caso Perla, y aumentan gradualmente pasando por Estivoni, Garnet y Ópalo hasta llegar a Sugalite, la más fuerte. Esto nos parece confuso, ya que Garnet con dificultad derrotó a Jasper, mientras que Estivoni la derrotó fácilmente. Además, en Entrenador Steven, Perla logra derrotar a Sugalite. Tal vez Estivoni derrotó a Jasper porque ella estuvo entrenando últimamente a diferencia de Garnet, y Perla derrotó a Sugalite porque utilizó una estrategia a diferencia de Sugalite que solamente usó fuerza bruta. En cuanto a pura fuerza, si Smokey Quartz da todo su esfuerzo, es igual de fuerte que Garnet, pero a pesar de eso, fue capaz de derrotar fácilmente a Jasper, gracias a la versatilidad de su yo-yo. Sardonyx canta un verso muy parecido a la canción Fuerte de Verdad Verdad, haciendo referencia al capítulo Entrenador Steven. Sardonyx dice que su show está teniendo dificultades mágicas, haciendo referencia a cuando un programa tiene dificultades técnicas. Smokey Quartz nació porque Steven y Amatista comenzaron a apoyarse moralmente de manera mutua. Sin embargo, al ver que no logra impresionar a Sardonyx, Smokey refleja los problemas de autoestima de Steven y Amatista. Cuando Sardonyx se desfusiona, por un momento se pueden ver las siluetas de Rubí y Zafiro, muy parecido a como aparecieron cuando Alejandrita se desfusionó en Cocina de Fusión. Desde Kindergarten Kid, los créditos ya no tienen canción, solamente se escucha el sonido de la playa. No sabemos qué significa, y eso nos da miedo. Y por último, este episodio marca el fin del evento Summer of Steven, un evento diabólico que consistió de capítulos nuevos diarios durante todo un mes. Un evento salido del infierno mismo, lleno de desvelos y sufrimiento para todo youtuber dedicado a Steven Universe. Y por si fuera poco, no hay hiatus. Los siguientes capítulos serán semanales cada jueves a partir del 18 de agosto. Y al fin, después de media semana de no publicar nada, Peridot regresó. Solo que por cuestiones de tiempo no la podemos agregar hasta ahorita. ¿Qué estaba haciendo Peridot cuando Steven, las cristañas y las rubíes viajan a la luna y Steven descubre que su mamá mató a Diamante Rosa y luego las rubíes se fusionan y Sardonyx los golpea y Steven y Eyeball se quedan varados en el espacio hasta que las cristañas los rescatan? Hola Internet, estoy de vuelta. Una rápida actualización. ¡Ah! ¡Ah! Y eso es lo que ha estado sucediendo. Nos gustaría agradecerle a Sarina por ayudarnos a darle voz a Peridot. Los invitamos a que se den una vuelta a su canal, donde sube fandom en español de los clips recientes de Steven Universe, como la pelea entre Smokey Quartz y Jasper. Y si les gusta su contenido, no olviden suscribirse y darle like. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Know Your Fusion. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. Tomando en cuenta que el cuarto de Rose no cambia si lo abre Steven, ¿el cuarto de nuestro Smokey sería el mismo que el de la Smokey formada por Rose? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.